Para hablar de este tema ya estamos en contacto con el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro. Ariel, buen día, le saluda Rubén Atahuichi otra vez. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Embajador, ¿cómo andan las investigaciones en Argentina respecto de este caso que obviamente es de preocupación binacional? Sí, se está trabajando arduamente, de manera constante. En el día de ayer, incluso el ministro de Justicia, eh, Martín Soria, hizo una ampliación a la denuncia que ya tuvo una segunda ampliación, esta sería la tercera. En esta nueva ampliación se tomó la determinación de pedir a la justicia que convoque como imputados, denunciar la participación clara y concreta del canciller en ese momento, Faurín, de un asesor en temas internacionales que tenía Mauricio Macri y que figuraba con un cargo como secretario de Planificación, Fluvio Pompeo, y el jefe de gabinete, vendría a ser un símil del ministro de Presidencia aquí en Bolivia, que es Marcos Peña. Los tres se demostró que tuvieron amplia participación en los preparativos del vuelo y del mecanismo para subir ese cargamento de manera ilegal al avión Hércules que en la noche del 12 partió para Bolivia. Ellos se reunieron, está comprobado, se pudo verificar que el día 12 de noviembre en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, en la oficina de Marcos Peña, estuvo reunido la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa y gente de Fuerza Aérea, obviamente gente de Gendarmería, otras fuerzas de seguridad, la ministra Bullrich, se supone, bueno, Marcos Peña, el propio canciller, y se supone que hasta Mauricio Macri, para acordar y ver de qué forma se enviaban los 70.000 cartuchos, que fue el cargamento principal que salió de manera irregular para entrar también de manera irregular a Bolivia, y es lo que ha sido tomado como base principal de investigación, ¿no? ¿Quién o cómo se mandó esas 70.000 municiones más 600 gases lacrimógenos y quién los recibió aquí en Bolivia? Ya más o menos el circuito ya está armado, ya hay testigos, hay personas que participaron de la entrega y que están identificadas, y personas que la recibieron, que también ya han declarado. Así que la investigación sigue de manera muy activa, muy fuerte. En esta semana quedó a mano de uno de los dos jueces que tenían la causa. Había dos denuncias, así que hubo que, por procedimiento judicial, uno de los dos traspasó todos los datos al otro juez, así que ya está el doctor Cataño como a cargo de esa causa. Y a partir de ahí, bueno, seguramente en poco tiempo seguirán apareciendo nuevas informaciones y nuevos datos, porque esta causa lo que tiene de característica es justamente eso, ¿no? Que permanentemente siguen apareciendo datos, testigos, información que es importante destacar para la investigación. Ahora, es cierto, las investigaciones en Argentina han avanzado harto y se están estableciendo los vínculos, pero lo que está pendiente todavía es quién, si es civil, militar, policía, quién en Bolivia tramitó, quién gestionó ante el gobierno de Macri la provisión de esos materiales. Se sabe que el entonces comandante de la policía, Yuri Calderón, tuvo gestiones directas con la autoridad de Argentina, con Fernández Elach, ¿no? Pero se ha establecido, hay indicios de qué autoridad civil o militar en Bolivia gestionó ese material. A ver, hay una reunión que se llevó adelante en
la policía boliviana con todos los agregados de policiales, todos los agregados policiales, entre ellos el agregado argentino, comandante Caliba, de Gendarmería, donde se solicitó ayuda para proveerse de material antidisturbios, entre ellos cartuchos y gases lacrimógenos, que teóricamente fue el día 17 de noviembre, con lo cual es posterior a la fecha de la llegada del vuelo. Lo que sí todavía no tenemos, pese a que Bolivia está tratando de indagar, y el gobierno boliviano está tratando de indagar y averiguar, lo que no tenemos es un dato tan preciso como el que se conoció con el caso de Ecuador, del pedido de gases lacrimógenos a Ecuador, donde hay identificada una ministra que habló con autoridades ecuatorianas y que hizo el pedido telefónico. A mí no me extrañaría que también haya habido un pedido telefónico de alguna autoridad del gobierno de Áñez, del gobierno golpistas, a alguno de los funcionarios argentinos. Ahora, ese dato todavía no está ni confirmado ni todavía sabido, o sea, estamos en ese proceso de investigación, lo cual complica mucho más, porque si hubiese una nota, hubiese un cable, hubiese un fax o un mail, podría quedar como prueba. El llamado telefónico queda en el aire y hay que seguir indagando para averiguar. Yo suelo decir que si con Ecuador utilizaron ese método, es muy posible que también con Argentina hayan utilizado ese método. Mucho más cuando, por ejemplo, cada vez está más claro que en las últimas semanas de gobierno, por lo menos el gobierno de Macri supo dejar instrucciones telefónicas, incluso a la embajada o a los consulados aquí en Bolivia. Mucha de la información o de las notificaciones que había que hacer se hacían de forma telefónica sin que quedaran rastros, porque yo creo que este tema de que no queden rastros está muy atado a esta intencionalidad de ocultar la maniobra de contrabando que se llevó adelante. Embajador, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Lo que dice usted es complicado. Está diciendo que hubo encubrimiento por algunas autoridades, tanto de Bolivia, de la embajada y allá en Argentina, inclusive del expresidente Mauricio Macri. Claro, eso está denunciado, sí, porque fue un contrabando. Por supuesto, un contrabando es encubierto, si no, no sería contrabando. La denuncia en Argentina es por contrabando agravado. El término agravado es primero porque se contrabandean armas y segundo porque hay un muy nutrido grupo de funcionarios que profeso ocultaron todo el envío. Y en el gobierno de Bolivia, el gobierno de Áñez, yo también creo que pasó algo muy parecido. Se sabía que ese cargamento llegaba y se ocultó, se escondió, no se denunció que llegara de manera irregular sin, por ejemplo, documentación. En este momento hay denuncias, hay una ampliación. ¿Cuál es la situación del expresidente Mauricio Macri? Está imputado en la causa por contrabando agravado, al margen de que también tiene como otras 20 causas más, ¿no? Por diferentes motivos, de diferentes tenores o importancia o peligrosidad. En este caso específicamente, tenemos que tener en cuenta también que la causa se inició hace justo un mes, el 8 o 9 de julio. Es más, la denuncia en Argentina fue el 12 o 13 de julio, o sea que todavía no hace un mes, y en un mes se avanzó mucho más de lo que normalmente se avanza en causas de esta característica, ya sea en Argentina o en Bolivia, digamos, ¿no? O sea que en un mes se avanzó bastante, se pudo recabar mucha información, mucha documentación, muchos testigos, ya sea en Argentina o en Bolivia. Y yo creo que en poco tiempo esto va a empezar a
a moverse, y obviamente el propio Mauricio Macri, siendo imputado, seguramente será llamado a declarar y terminará procesado por todo lo que aparenta el caso, ¿no? Embajador, ¿qué acción concreta hizo Mauricio Macri en este caso? ¿Cuál fue su participación directa? Bueno, es el jefe de Estado, es el máximo responsable de la administración de Argentina, el que envía el cargamento es el gobierno argentino, con lo cual por lo pronto, así sin hacer demasiado, sin dar demasiado procedimiento, es el responsable principal, directo. Ahora también se sabe que en el mismo momento que él estaba en casa de gobierno hubo una reunión en la oficina de Marcos Peña, que está pegado a su oficina, que está pegada, digamos, están muy cerca una oficina de otra, durante ese día 12 de noviembre pasaron gran cantidad de funcionarios de gendarmería y de seguridad, de Cancillería, de Defensa, para preparar todo el procedimiento, todo el viaje, todo el envío de material de manera irregular. Es imposible que no lo hubiese sabido, al margen de que yo creo que esto también, si existe ese llamado telefónico que recién planteábamos como metodología, de la misma manera que se hizo hacia Ecuador, no descartemos que ese llamado telefónico pudo haber sido atendido por el propio Mauricio Macri, o en su caso, si no fue Macri el que atendió el teléfono, sí, obviamente tuvo que haber sido alguien de muy estrecho vínculo con él, Fluvio Pompeo, los ministros, con lo cual nadie iba a tomar una determinación de estas características sin por lo menos avisarle al presidente. Esto está claro, por eso que él está denunciado penalmente por este hecho el propio Mauricio Macri. Embajador, si me permite continuar con el tema, pero ya desde un ámbito precedente, se sabía de reuniones del gobierno de Estados Unidos con distintos funcionarios, con distintos embajadores. Nosotros en La Razón conocimos un cable que señalaba que hubo reunión cuando llegó el secretario adjunto del hemisferio occidental, Kevin O'Reilly. Se reunió con distintos embajadores, entre ellos el embajador argentino, cuando pidió O'Reilly que levantaran la voz, que hagan bulla sobre la posibilidad de fraude en las elecciones. O sea que ya hubo movidas previas de parte de varios países, de varios gobiernos afines a Estados Unidos. También se supo de otras reuniones. ¿Qué conoce de esto, embajador? Lo que salió en la prensa y después me quedo muy claramente con la argumentación del gobierno boliviano cuando habla de un plan Cóndor 2. Está claro que quizás esto empezó incluso mucho antes de eso. Bolivia, o el gobierno de Evo, era el único gobierno que quedaba en la región con buenos niveles de gobernabilidad. Estaba Venezuela también, pero estaba siendo atacada permanentemente. Bolivia era un mal ejemplo para los gobiernos de derecha de la región, y yo creo que mucho tuvo que ver el Grupo de Lima, mucho tuvo que ver los partidos de derecha regionales para influir en terminar con el mal ejemplo, entre comillas, que era Bolivia para Latinoamérica, un gobierno de izquierda, progresista, que administraba los recursos de manera muy concreta, que hizo crecer la economía, que hizo inversiones como nunca antes Bolivia había tenido. Por eso estaban doblemente preocupados en terminar de cualquier manera. Lo hicieron en Latinoamérica, de muchas maneras. Lo hicieron con golpes parlamentarios, como en Paraguay o en Brasil, pero en Bolivia no podían porque él más tenía mayoría parlamentaria. Lo hicieron a través de las fake news y elecciones, como en Argentina o en Uruguay, pero en Bolivia no pudieron porque en octubre el MAS había ganado una elección por 11 puntos, 12 puntos, y entonces echaron mano, intentaron dividir la fórmula
presidencial y el partido, como hicieron en Ecuador, pero tampoco pudieron. Entonces se echaron mano al golpe tradicional, a las fórmulas que en Latinoamérica no se conocían hacía 40 años por lo menos, ¿no? El golpe militar llevado adelante por generales que le piden la renuncia o la salida directamente al presidente constitucional. Embajador, se supo de ese cable precisamente, de esas reuniones que hubo con distintos embajadores, entre ellos el de Argentina. También surgió noticias en Argentina, especialmente en algunos medios de comunicación, acerca de una reunión que tuvo el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el cónsul de Argentina en Santa Cruz. Se supone que ahí pidió la posibilidad de acogerse, de refugiarse en Estados Unidos en caso, entre comillas, de que fracase el derrocamiento de Evo Morales. ¿Supo de ese cable? ¿Tiene información de esto, embajador? Sí, lo que contás, sí, que hubo una reunión antes, día 7, creo yo. 6 de noviembre. 6 de noviembre. En un principio eran varios cónsules asentados en Santa Cruz. Posteriormente, la reunión tuvieron presentes el cónsul argentino, el cónsul español, donde conocieron las intenciones de Camacho con respecto a cómo continuaban las protestas en ese momento, y hay un trascendido que dice que en caso de que esta situación fuese controlada por el gobierno, que Camacho pedía refugiarse en Argentina o que le garantizaran la salida hacia el exterior. No me extraña que haya pasado, que haya sucedido. Hay un cable al respecto que ya tomó incluso trascendencia pública hace 1 año y medio atrás. Esto ya en varios medios se conoció hace tiempo, ¿no? Hoy vuelve obviamente a resurgir porque estamos justamente en un tema que se involucra, que se toca indirectamente, ¿no? El del envío de armamento con lo que fue el golpe a la democracia boliviana en noviembre del 2019. ¿Existe ese cable entonces, embajador, que dice que eventualmente Camacho pidió asilo o refugiarse en Argentina? Así parece que sí. Yo no lo vi el cable, pero tengo información de que el cable salió del consulado, un informe explicando toda la situación. Embajador, en la última jornada, obviamente en Bolivia hay muchos cuestionamientos al papel de la Organización de Estados Americanos en 2019. El mismo presidente Alberto Fernández el otro día dijo que es un escuadrón contra gobiernos populares. ¿Qué criterio tiene respecto de este comunicado que ayer precisamente salió de una oficina de la Secretaría de Fortalecimiento diciendo de que sí hubo irregularidades en las elecciones de 2019? Sí, yo creo que tiene que esperarse que el informe sea el informe oficial, no de una oficina secundaria, de un funcionario perdido en la estructura administrativa de la OEA. Por el momento, el gobierno boliviano había solicitado diferentes auditorías que marcan claramente una opinión contraria a esto que se conoció ayer de la OEA, e incluso en las últimas semanas también el propio secretario general, Almagro, ha hecho mención a buscar claridad en saber qué dice o cómo va a ser el informe del grupo de investigación de la OEA. Con lo cual creo que hay que esperar que el informe sea oficial y no trascendidos, porque aparte el tema es muy serio, donde obviamente depende de eso procedimientos judiciales que se están llevando adelante y que seguramente a futuro también se tendrán que iniciar. Le agradezco, embajador Basteiro, por su tiempo con La Razón Radio. Estaremos en contacto en otras ediciones. Bueno, hasta la vuelta y gracias. Gracias. Era el embajador argentino
Ariel Basteiro. Con él hablábamos sobre el caso de municiones provistas por Argentina en la crisis postelectoral de 2019.